Caminas por el pasillo de una licorería y ves hileras interminables de botellas. Etiquetas de diseño rústico, nombres de familias con siglos de tradición, promesas de destilación artesanal en pequeños lotes de Kentucky. Cuentas 40, 50, quizás 60 marcas diferentes de bourbon. Sientes que tienes el poder de elegir, que tu dinero apoya a destiladores independientes que priorizan el oficio sobre el dinero. Pero la realidad es que esa libertad de elección es una ilusión comercial fríamente calculada. Detrás de ese océano de etiquetas distintas, no hay decenas de artesanos compitiendo entre sí. Solo hay 5 corporaciones, 5 salas de juntas que controlan aproximadamente el 85% de cada botella de bourbon que se vende en los Estados Unidos, según los datos de la Asociación de Destiladores de Espíritus de Estados Unidos. ¿Te parece una concentración de mercado exagerada? La situación real es aún más agresiva. Una sola de estas compañías puso sobre la mesa $15,000 millones en efectivo para comprar a uno de sus competidores directos. Si ese trato se hubiera cerrado, la estantería entera que tienes delante habría quedado bajo el control de solo 4 corporaciones. El mercado no está compitiendo, se está canibalizando a sí mismo en silencio. Para entender cómo tu dinero termina en el mismo lugar, sin importar la botella que elijas, debes mirar el origen real de lo que compras. Comencemos por la quinta fuerza de este oligopolio. Cuando sostienes una botella de Wild Turkey, la etiqueta te habla de la herencia de Kentucky, del legado de la familia Russell y de más de 60 años de experiencia acumulada por el maestro destilador Jimmy Russell en Lawrenceburg. Es una narrativa poderosa, auténtica en su contenido líquido, pero financieramente incompleta. ¿Por qué la botella no menciona que cada centavo de ganancia que genera cruza el océano Atlántico? El dueño absoluto de Wild Turkey es Campari Group, una corporación multinacional cuya sede central no está en Louisville ni en Frankfurt, sino en Milán, Italia. Campari compró la destilería en el año 2009 por $575 millones a otra corporación europea, Pernod Ricard. El consumidor promedio que compra una botella de Wild Turkey 101 o una expresión premium de Russell's Reserve no tiene motivos para sospechar que está financiando a una empresa de aperitivos europea. No hay banderas italianas en el vidrio. El diseño invisible de la estructura corporativa asegura que la mitología de la frontera americana permanezca intacta mientras los dividendos viajan a Europa. Wild Turkey movió 1.29 millones de cajas en el mercado estadounidense, incluyendo su colaboración de distribución Long Branch. Pero dentro del catálogo global de Campari, el whisky americano es solo una línea secundaria en un balance dominado por el Aperol Spritz, el tequila Espolón y el ron jamaicano Appleton Estate. Una sola destilería, una sola marca de whisky en todo su portafolio, pero suficiente para asegurarles el quinto puesto en el control del mercado estadounidense. El cuarto gigante de la lista representa la paradoja más grande del marketing de la industria, y es la corporación que la mayoría de las personas cree conocer a fondo, Brown-Forman, con sede en Louisville, Kentucky, y controlada por la familia Brown durante más de 155 años, es la matriz de Jack Daniel's, el whisky americano más vendido en todo el planeta. Aquí es donde la percepción del consumidor choca de frente con la regulación federal. ¿Sabías que el producto estrella de esta compañía no es legalmente un bourbon? Jack Daniel's pasa por un proceso de filtración en carbón de arce conocido como el proceso del condado de Lincoln antes de entrar a los barriles. Este paso técnico, que define al whisky de Tennessee, lo descalifica automáticamente de la categoría de bourbon ante la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco. Si eliminas a Jack Daniel's de la ecuación, el portafolio real de bourbon de Brown-Forman se reduce drásticamente a solo 3 nombres: Woodford Reserve, Old Forester y Cooper's Craft. 3 marcas. Con esa estructura aparentemente compacta, esta empresa estuvo a punto de protagonizar el mayor terremoto financiero de la industria en la historia reciente. Las conversaciones internas de la industria revelan la inmensa presión que sufren estos gigantes cuando el mercado empieza a contraerse. Brown-Forman confirmó que estuvo en negociaciones activas de fusión con el gigante francés de las bebidas espirituosas Pernod Ricard. Si esa alianza hubiera prosperado, marcas históricas de la cultura estadounidense se habrían disuelto dentro de un catálogo internacional junto a marcas de vodka europeo y whisky irlandés. Las negociaciones colapsaron debido a desacuerdos en la estructura de control,
Pero el intento dejó en claro que ninguna empresa, por más tradicional que sea, es inmune a la fiebre de la consolidación low que Brown-Forman no esperaba es que, mientras discutía los términos con los franceses, un jugador doméstico lanzaría un ataque financiero sin precedentes. Una oferta directa de 15.000 millones de dólares en efectivo para comprar Brown-Forman por completo. $32 por acción respaldados por el financiamiento de grandes firmas de inversión globales. El intento de compra fue rechazado formalmente, pero la audacia del movimiento expone las intenciones del segundo jugador más grande de esta lista. Si esa oferta de 15.000 millones de dólares hubiera sido aceptada, una sola familia de Luisiana habría controlado simultáneamente las destilerías más deseadas de Estados Unidos, unificando bajo un mismo techo corporativo marcas que los entusiastas consideran rivales acérrimas. Esto nos lleva a la tercera corporación del ecosistema, una entidad que opera bajo una estrategia radicalmente opuesta, el anonimato de la marca matriz. Existe una empresa que posee más de 2 millones de barriles de whisky, envejeciendo en más de 70 almacenes en Kentucky. Es la destilería independiente y familiar más grande de Estados Unidos. En manos de la familia Shapira, desde 1935. Su sede está en Bardstown, pero es muy probable que jamás hayas visto su nombre corporativo impreso en la parte frontal de una botella. Se trata de Heaven Hill Distillery. Esta compañía es el gigante invisible del Bourbon, porque ha perfeccionado el arte de fragmentar su identidad para dominar diferentes segmentos de precio sin que el consumidor asocie un producto con el otro. Su marca de volumen Evan Williams movió 3.05 millones de cajas en un solo año, consolidándose como uno de los dos bourbons más vendidos del mundo. Es una botella que encuentras por menos de $20 en la mayoría de los mercados y que genera más volumen físico que algunas de las corporaciones enteras de esta lista. Pero los Shapira no se limitan al producto de consumo masivo. Cuando los coleccionistas persiguen botellas que se agotan en minutos y se revenden por cientos de dólares en el mercado secundario, están comprando Heaven Hill sin saberlo. Elijah Craig, en sus expresiones Small Batch y Barrel Proof, es Heaven Hill. Larceny, el bourbon de trigo que compite en el sector premium, es Heaven Hill. Henry McKenna, de 10 años, la botella que sacudió a la industria al ganar el premio al mejor whisky del mundo en la competencia mundial de espíritus de San Francisco, es Heaven Hill. Las exclusivas ediciones de Old Fitzgerald en decantadores artesanales y la serie limitada de Parker's Heritage pertenecen a la misma bodega. Incluso expandieron su dominio adquiriendo marcas de nicho de destilerías boutique como Widow Jane y Few Spirits. La familia Shapira no aparece en las portadas de las revistas de negocios ni realiza ofertas públicas de adquisición hostiles en Wall Street. Simplemente se limitan a ser los propietarios silenciosos de una de cada 5 botellas de Bourbon que están sentadas en tu estantería en este momento. La ilusión de la diversidad en el pasillo de licores se sostiene gracias a este anonimato estratégico. Pagas $20 por una botella para el día a día o pagas una cifra de 3 dígitos por una edición de colección, creyendo que estás explorando mundos destilatorios diferentes. Pero el dinero termina ingresando a la misma cuenta bancaria en Bardstown. Esta enorme acumulación de marcas en tan pocas manos plantea una pregunta inevitable para cualquiera que busque valor real por su dinero. Si las etiquetas mienten sobre la independencia de las destilerías, ¿qué otras verdades nos están ocultando en los procesos de producción y fijación de precios de las dos compañías que encabezan el mercado? Cuando examinas de cerca el comportamiento de este oligopolio, entiendes que la consolidación de marcas no es una teoría de negocios. Es una estrategia de supervivencia agresiva que dicta qué bebes y cuánto pagas por ello. El caso de Suntory Global Spirits, anteriormente conocida como Beam Suntory, ilustra a la perfección esta desconexión entre la mística artesanal de la publicidad y las frías decisiones de un consejo de administración internacional. Jim Beam es el bourbon más vendido del planeta, un titán de la industria que opera desde Claremont, Kentucky, y que ha mantenido sus alambiques funcionando de manera casi ininterrumpida desde finales del siglo XVIII, o al menos así era hasta el 1 de enero de 2026. En esa fecha, la multinacional japonesa Suntory tomó una decisión que dejó sin palabras a los analistas del sector. Apagó por completo la destilación en la planta principal de Claremont para todo el año. No suspendieron las tareas una semana por mantenimiento técnico, ni redujeron los turnos de la noche.
detuvieron la producción de la marca de Bourbon más icónica del mundo durante 12 meses consecutivos. ¿Cómo se justifica que una corporación que pagó 16 mil millones de dólares por esta infraestructura decida que es más rentable no producir a sola gota de su producto estrella en su sede principal? La respuesta se esconde en los balances de inventario y en un concepto que las oficinas corporativas denominan sutilmente reevaluación estratégica de la demanda. Durante los años del auge del Bourbon, las grandes destilerías produjeron líquido a un ritmo frenético, llenando los almacenes de Kentucky hasta alcanzar una cifra récord que supera los 16 millones de barriles envejeciendo en simultáneo. El problema matemático de la industria es que el Bourbon no se vende el mismo día que se destila. Requiere años de maduración en madera. Al encontrarse con una saturación de inventario y una caída evidente en el consumo global, Suntory prefirió silenciar los alambiques de Clermont, lo que equivale a retirar del mercado futuro unos 8 millones de galones de producción anual, antes de permitir que la sobreoferta devaluara el precio de sus botellas en el pasillo de licores. Las marcas premium del campus, como Knob Creek y Basil Hayden, habían comenzado a experimentar retrocesos en sus volúmenes de venta. Detener la producción es el freno de mano corporativo para proteger los márgenes de ganancia futuros. Una maniobra que solo un gigante con el respaldo financiero de una matriz en Osaka puede ejecutar sin irse a la quiebra. Para el consumidor, esto significa que la aparente abundancia en la tienda es artificial. El flujo del líquido se manipula desde arriba para mantener los precios elevados, mientras Suntory cerraba los grifos en Clermont. El segundo jugador del mercado, Sazerac Company, demostraba en Nueva Orleans cómo se utiliza el músculo financiero para arrinconar a la competencia. Sazerac es la dueña de la destilería Buffalo Trace, el epicentro del fenómeno cultural conocido como el hype del bourbon. Botellas como Pappy Van Winkle, Blanton's o Eagle Rare no son difíciles de encontrar porque escasean los ingredientes. Son difíciles de encontrar porque la escasez es el motor de su estrategia de marketing. El verdadero poder de Sazerac se hizo evidente cuando extendió un cheque de 15 mil millones de dólares en efectivo para intentar comprar Brown-Forman de manera directa. Aunque la oferta de $32 por acción fue rechazada por la familia controladora en Louisville, el intento dejó al descubierto un nivel de ambición que redefine el mercado. Para financiar un movimiento de esa magnitud, Sazerac no recurrió a las ganancias de la venta de botellas artesanales. Recurrió a líneas de crédito masivas estructuradas por Wells Fargo y firmas de capital privado como Apollo Global Management. La misma empresa que te vende una narrativa de tradición familiar en cada etiqueta de Buffalo Trace opera en las altas esferas del capital de riesgo neoyorquino. Si analizas el panorama completo de 2026, comprendes por qué estos gigantes prefieren comprar a sus rivales antes que competir con calidad. El mercado de consumidores de alcohol en los Estados Unidos se está reduciendo físicamente. Los datos demográficos muestran que el porcentaje de adultos que consumen bebidas alcohólicas cayó al 54%, una disminución drástica frente a las cifras de años anteriores. A este cambio cultural se suma el colapso de los mercados de exportación. Debido a las tensiones comerciales y la imposición de aranceles mutuos, Canadá, uno de los principales destinos del whisky americano, inició un boicot comercial que desplomó las ventas de destilados estadounidenses en más de un 60%. ¿Cuál es la respuesta de las corporaciones ante este escenario de crisis? El ajuste fiscal recae sobre los hombros de los trabajadores de la industria. Brown-Forman, tras verse en medio de los rumores de adquisición, recortó el 12% de su plantilla global, eliminando unos 650 puestos de trabajo, y clausuró su emblemática tonelería de Louisville, para ahorrar $70 millones anuales. La eficiencia corporativa se impone sobre el empleo tradicional de Kentucky. El impacto de este entorno hostil ha comenzado a derribar incluso a marcas que intentaron jugar el juego de la alta gama sin el escudo de los 5 grandes. La empresa matriz de Kentucky Owls se vio obligada a declararse en quiebra a principios de este año, abrumada por los costos operativos, los problemas de distribución y la desaceleración general del mercado estadounidense. Cuando el agua baja, descubres quién estaba nadando sin protección. Las pequeñas destilerías independientes y los grupos medianos no tienen el capital para soportar un año de producción cero o una guerra de precios en las estanterías de los supermercados.
Este escenario de asfixia comercial es el que empuja la consolidación hacia su fase final. Amplía el mapa a 7 compañías en lugar de 5, incluyendo al conglomerado británico Diageo, dueño de Bulleit Bourbon, y a la corporación japonesa Kirin Holdings, propietaria de Four Roses, y te darás cuenta de que la diversidad en el pasillo de la licorería es una fachada cosmética. Hay docenas de marcas, formas de botellas y diseños de etiquetas, pero los hilos de la distribución, el precio del grano, la disponibilidad de los barriles y el acceso a los camiones de reparto están en manos de un puñado de ejecutivos que responden a accionistas globales. El verdadero producto de la industria del Bourbon hoy en día no es el líquido envejecido en roble, es la ilusión de la variedad vendida al precio más alto que el mercado pueda soportar. Ahora que has visto cómo se mueven los hilos detrás del escenario, el panorama del pasillo de licores cambia por completo. Ya no ves destilerías independientes compitiendo por tu atención. Ves un mapa de propiedades corporativas diseñado para maximizar el margen de ganancia de 5 juntas directivas. La pregunta que debes hacerte no es cuál es el mejor Bourbon según los paneles de cata financiados por la propia industria, sino cómo puedes usar esta información para dejar de pagar de más por el marketing y empezar a pagar estrictamente por el líquido. La consolidación del mercado genera distorsiones enormes en los precios, pero también crea vulnerabilidades que un consumidor inteligente puede explotar a su favor. Si una sola corporación es dueña de la botella de $20 y de la botella de $150, la probabilidad de que compartan el mismo ADN técnico es sumamente alta. Tu ventaja radica en aprender a descifrar la etiqueta trasera para encontrar los puntos ciegos de su estrategia comercial. La primera regla de oro para el comprador consciente es aprender a identificar las destilerías de origen real a través del número o de registro de planta destiladora, conocido técnicamente en las regulaciones de la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco como el Código DSP. La ley federal exige que cada botella de whisky destilada en los Estados Unidos declare el estado de destilación y, en la mayoría de los casos, la planta de origen. Cuando las multinacionales compran marcas más pequeñas, a menudo trasladan la producción a sus plantas masivas y eficientes para reducir los costos operativos, manteniendo la etiqueta original intacta para no alarmar al consumidor. Si aprendes a buscar el código de la planta, en lugar de dejarte llevar por las ilustraciones de cabañas rústicas en la parte frontal, descubrirás que muchas botellas caras que se promocionan como artesanales provienen exactamente de los mismos alambiques industriales que producen las marcas de consumo masivo de la compañía. No dejes que la forma de la botella nuble tu juicio técnico, si el origen es el mismo y los años de envejecimiento son similares. La diferencia de precio que estás pagando corresponde únicamente al presupuesto del departamento de publicidad. Esto nos lleva a la segunda recomendación práctica, la explotación de las recetas compartidas, o lo que en la industria se conoce como el mash bill. Las grandes corporaciones no diseñan una receta de granos única para cada una de sus 20 marcas. Eso sería un suicidio logístico y financiero. Empresas como Buffalo Trace o Heaven Hill utilizan apenas 3 o 4 recetas base de granos para todo su portafolio. Modifican el perfil final del producto jugando con el nivel de tostado del barril, la ubicación de los barriles dentro de los almacenes de varios pisos y el tiempo de maduración. ¿Qué significa esto para tu bolsillo? Significa que puedes encontrar perfiles de sabor prácticamente idénticos a las botellas más buscadas y sobrevaloradas del mercado secundario dentro de las líneas de bajo costo de la misma corporación. Si buscas un bourbon con un alto contenido de centeno en la receta, no necesitas competir en subastas ni pagar sumas absurdas por una botella de asignación limitada. Puedes dirigirte directamente a las expresiones de alta graduación de las marcas base del mismo fabricante, obteniendo la misma calidad de destilación y el mismo carácter del grano por una fracción mínima del costo. El líquido premium se esconde muchas veces bajo las tapas de plástico de las botellas que la licorería coloca en el estante inferior. La tercera estrategia consiste en boicotear activamente el mercado de la escasez artificial. Como consumidor, debes entender que la falta de disponibilidad de ciertas expresiones en las tiendas no siempre responde a una escasez real del líquido en los almacenes de Kentucky, sino a una estrategia de distribución controlada para mantener el estatus de culto de la marca. Cuando te sumas a las listas de espera o accedes a pagar un sobreprecio a los revendedores,
Estás validando un modelo de negocio que perjudica al comprador tradicional. La solución técnica es simple. Busca el valor en las marcas de distribución constante que se embotellan bajo la regulación de la Ley de Embotellado en Bono de 1897. Las expresiones etiquetadas como Bottled in Bond te garantizan por ley federal que el whisky proviene de una sola destilería, de una sola temporada de destilación. Ha sido envejecido durante al menos 4 años en un almacén gubernamental supervisado y se embotella exactamente a 100 grados de prueba alcoholmétrica. Esta certificación legal elimina cualquier posibilidad de manipulación o mezcla de inventarios de baja calidad por parte de las matrices corporativas. Es el estándar de honestidad más riguroso de la industria y, debido a que no cuenta con el respaldo de campañas publicitarias millonarias, suele ofrecer la mejor relación entre calidad y precio del mercado. Finalmente, debes reevaluar tu posición ante los lanzamientos especiales y las innovaciones de temporada que las multinacionales introducen para compensar la caída de las ventas globales en 2026. Cuando una corporación anuncia un acabado en barriles exóticos o una edición limitada con un precio de 3 dígitos, analiza el movimiento bajo la lente del investigador de mercado. ¿Están ofreciendo una innovación genuina en el proceso de destilación o están intentando vaciar los excedentes de inventario acumulados antes de que la caída de la demanda desplome el valor de sus activos? La suspensión de la producción por un año completo en Clermont nos demuestra que las empresas están más preocupadas por sostener los precios que por la experimentación artesanal. No financie sus errores de planificación de inventario comprando botellas con sobreprecio cuya única novedad es un empaque elegante. La próxima vez que entres a una licorería, haz el ejercicio de ignorar las marcas y concéntrate en los dueños de los alambiques. Mira el pasillo no como un territorio de descubrimiento, sino como un tablero de